No hay nada más aterrador que experimentar la sensación de asfixia, como si una fuerza invisible apretara tu cuello o una pesada losa descansara sobre tu pecho. Esa era la angustiante percepción que me invadió aquella noche. Lo que vas a escuchar a continuación me ocurrió una vez, y llegué a temer por mi cordura. Sin duda, habría sucumbido a la locura de no haber encontrado ayuda a tiempo. Una ayuda que ciertamente no fue de naturaleza científica. Todo comenzó de la siguiente manera. No me había interesado nunca por la religión. Creía en Dios, sí, pero sin más. No iba a misas, ni cultos, ni nada de eso. Sí recuerdo que de niño hice la primera comunión. Mis padres se esmeraron y organizaron una bella fiesta para esa ocasión, pero hasta ahí. Nunca me confirmé y dejé de asistir a la iglesia al poco tiempo. O mejor dicho, solo iba alguna que otra vez por cumplir con esos molestos compromisos sociales, como la vez que asistí por el fallecimiento de un vecino y por no parecer maleducado. Me vi forzado también, de alguna manera, a presenciar los rezos que se les hacen a los muertos, o el día que acudí al bautizo de mi sobrino. Pero la verdad que poco más de ahí había ido a las iglesias. Más de un tiempo para acá comencé a ir seguido. Ahora asisto incluso varias veces entre semana y puntualmente los domingos. Todo comenzó hace poco más de 4 años. Un día en que al regresar a mi hogar, luego de una larga y fatigosa jornada de trabajo, lo único que deseaba era descansar y olvidarme de todo. Pero al llegar a la entrada de mi casa, algo me llamó la atención. Sobre la alfombra habría un sobre artesanal, hecho con un papel grueso y arrugado. No era un sobre común de los que se compran en las papelerías, no, sino que alguien lo había hecho a mano. No tenía ningún nombre, ni dirección, ni siquiera un sello. Parecía que lo habían dejado allí para que yo lo encontrara. Pero, ¿quién y por qué? Lo tomé con curiosidad y lo introduje a la casa, sintiendo su peso en mis manos. El sobre estaba abultado, por lo que contenía algo más que solo papel. Estaba pegado de tal manera que cuando quise abrirlo, me costó cierto trabajo despegar los bordes, pero el sobre se desarmó, dejando caer el contenido en el piso y esparciendo una especie de polvo blanco en el aire, haciéndome torcer y que ardieran mis ojos. También me cayó de ese polvo en las manos y me pregunté, ¿qué era aquello? ¿Un mensaje, una amenaza, una broma macabra? Lo que había caído al suelo era el esqueleto de un pájaro, tal vez el de una paloma, que estaba seco, algo así como disecado. Tenía las alas huesudas, se extendían y sus ojos vacíos me miraban fijamente. Aquello me produjo una repulsión tan intensa que me arqueé casi para vomitar, solo con pensar que había respirado ese polvo del cadáver de aquel animal. Rápidamente me lavé las manos y la cara, con agua y jabón, tratando de eliminar cualquier rastro de aquella inmundicia. Luego limpié todo lo mejor que pude y recogí aquellos restos con una pala, los metí en una bolsa y los eché en el contenedor de la basura que está afuera en la calle. Quise olvidar ese desagradable incidente y seguir con mis asuntos, que tenía tantos que resolver. Al día siguiente o a los 2 días, no recuerdo bien, después de aquel suceso,
comencé a notar una comezón insoportable en las manos y que éstas se comenzaron a pelar. Es decir, se me comenzó a caer la piel, así como cuando las manos están un tiempo muy prolongado en contacto con la cal, pues de esa manera. Me asusté a ver mis manos rojas e irritadas, como si tuviera una quemadura química, y me pregunté, ¿sería posible que aquel polvo del pájaro tuviera algún tipo de veneno o bacteria? ¿O acaso era una señal de que algo terrible iba a suceder? No pude olvidar tan fácilmente el incidente del pájaro, o por más que traté de convencerme de que no era nada importante. Pero lo que sucedió a la tercera noche me marcó para siempre, que incluso llegué a convertirme en un fiel seguidor de la religión y sus ritos. Aquella noche, después de aplicarme una crema hidratante en las manos para aliviar la sequedad, me acosté en la cama y cerré los ojos. Pronto caí en un sueño profundo, pero durmiendo comencé a tener una pesadilla horrible. Soñé con escenas absurdas y grotescas, como si estuviera atrapado en un cuadro de Picasso, pero lleno de terror y angustia. No podía escapar ni despertar, y sentí una presencia maligna que me acechaba. Soñaba con formas que se movían en la oscuridad, formas que no podía reconocer, pero que me llenaban de terror. Eran objetos deformes, cosas grotescas, y sus voces me maldecían con un odio incomprensible. Personas que me perseguían con furia, y otros que me arrojaban piedras, palos, y lo que tuvieran en las manos. No había lugar seguro para mí, ni siquiera debajo de los árboles, porque cuando pretendía refugiarme a las sombras de estos, dejaban ver en sus añosos troncos rostros desfigurados que me espantaban, abriendo sus grandes y oscuras bocas como para tragarme, y moviendo muy ágilmente sus ramas, como látigos, me golpeaban para apartarme de ellos. Sentía el pánico apoderarse de mí, y el sudor frío recorrer mi cuerpo. Siempre estaba huyendo en esos sueños, y siempre terminaba escondiéndome en una especie de túnel gigante, como una tubería inmensa y abandonada, donde el agua me llegaba a los tobillos. Y cuando creía que ya el peligro había terminado y me disponía a salir, la entrada de aquel túnel dejaba entrever unos afiladísimos dientes como de un tiburón, y tardíamente descubría que me había introducido en unas temibles fauces que se cerraban sobre mí. Entonces despertaba con un grito ahogado y el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero la pesadilla no terminaba allí, apenas empezaba, porque si bien despertaba sobresaltado en el instante en que aquella boca me aplastaba, descubrí al despertar que no podía moverme. Estaba totalmente paralizado, como si mi cuerpo no me perteneciera. Era consciente de todo a mi alrededor, sí, pero inmóvil por completo. Y entonces allí, entre las sombras de mi habitación, aparecía, horror, aquella espantosa figura. Solo al recordarla me estremece el alma. Iba tomando forma de entre la oscuridad. Era un monstruo enorme, sin pelos en el cuerpo, solo unos pocos y muy largos en la cabeza. Ojos grandes y oscuros, tan oscuros que parecían absorber la poca luz que les circundaba. Con piernas y brazos extremadamente largos y delgados, muy flaco, que se posaba sobre mi cama de cunclillas. Aquel ser podría medir de pie fácilmente unos 3 metros. Su presencia me llenaba de un terror indescriptible, una angustia que oprimía mi pecho y me impedía respirar. Sentía su mirada penetrante sobre mí, como si pudiera leer mis pensamientos más íntimos. Su boca se abría lentamente, dejando ver unos dientes afilados y amarillentos. Un hedor nauseabundo salía de su garganta. Esa aberración, desde el borde de mi cama en la zona de los pies, estiraba su cuello hasta llegar a mi cara, acercándose tanto
que podía sentir su aliento fétido. Se quedaba ahí, inmóvil, observándome, como si disfrutara de mi terror. ¿Qué quería de mí?, me preguntaba. ¿Qué había hecho yo para merecer semejante castigo? No lo sabía. Solo sabía que estaba atrapado en una pesadilla sin fin. Después de lo que me parecía una eternidad, la bestia se retiraba lentamente y se desvanecía entre las sombras. Entonces recuperaba el control de mi cuerpo y me levantaba sobresaltado, empapado en sudor y lágrimas. Corría a encender la luz y a buscar algún consuelo, pero no había nadie que me creyera, ni que me ayudara. Estaba solo con mi miedo y mi angustia. ¿Sería real o sería una alucinación? ¿Estaría perdiendo la razón? ¿Me estaría volviendo loco? No podía estar seguro, pero tenía que encontrar una forma de liberarme de esa maldición. Tenía que escapar de ese horror antes de que fuera demasiado tarde. Pero en el fondo yo sabía que era real. Lo había visto con mis propios ojos. Lo había sentido con mi propia piel. La secreción que emanaba de la boca de aquella cosa había mojado la manta con la que me arropo para dormir y la había manchado con una mezcla de algo que sería babasa con sangre. Era un líquido viscoso, espeso y oscuro, como sangre podrida, y desprendía un olor nauseabundo. Sí, sin duda era real. Pero ¿quién me creería? ¿A quién podría recurrir en busca de ayuda? Desesperado, contacté a un psicólogo, esperando que me diera alguna explicación racional. Pero al poco de haberme escuchado, lo que dijo es que era una parálisis de sueño, que tendría que hacerme unos estudios, pero que estaba seguro que aquella alucinación era una mala jugada de mi mente, tal vez por el estrés. Eso dijo. Salí de aquel lugar decepcionado y frustrado. Lo único que quería era liberarme de aquel ser. No quería verlo por segunda vez. Lo otro que se me ocurrió fue ir a uno de esos sitios que en mi país llaman perfumerías, pero no de ese tipo de perfumerías donde venden fragancias de tipo cosméticas, sino que estas venden esencias esotéricas, una especie de perfumes para atraer dinero, el amor de la persona amada, la buena suerte, ese tipo de cosas. Tal vez allí podría encontrar a alguien que me pudiera orientar, alguien que supiera algo sobre ese mundo oculto y peligroso al que yo había accedido sin querer. Encontré uno de esos lugares donde se supone que pueden resolver cualquier problema con magia y rituales. Aquella tienda estaba llena de imágenes de todo tipo de santos, de la Iglesia Católica y de otros estilos de imágenes como de indígenas, vikingos, africanos, cosas así. Algunas tenían velas encendidas, otras estaban cubiertas con paños rojos o negros. También tenían botellas con ramas y plantas, así como frascos con las esencias a las que ya hice mención. El olor era una mezcla de incienso, tabaco y algo más que no pude identificar. Una señora de piel oscura, con un tabaco en la boca, salió de detrás de unas manchadas cortinas, me miró secamente y me preguntó con tosquedad qué quería. Su voz era ronca y sus ojos me miraron como atravesándome el alma. Con temor a que me fuera a pensar que estaba loco o que me burlaba de ella, decidí contarle mi historia lo mejor que pude. Cuando apenas mencioné lo de la pesadilla, me invitó a pasar del otro lado de la cortina y me hizo sentar en una silla frente a una mesa cubierta con un mantel bordado. Escuchó la historia sin dejar de mirarme, con rostro serio e inquisitivo. Las arrugas que surcaban su cara me recordaban las grietas de la tierra seca. Cuando terminé de contarle lo que me había pasado,
Me miró fijamente y me soltó una pregunta que me dejó helado. ¿Ha tocado usted algún animal muerto? Algo que haya hallado cerca de su casa. Quizás una paloma. Me estremecí al recordar la paloma disecada que había encontrado en un sobre. No se lo había mencionado porque no creí que tuviera nada que ver con el monstruo que me perseguía. Le confesé que sí, que había encontrado una paloma muerta y le relaté cómo la había tirado a la basura. «Eso que tiene usted es echado», me dijo con voz grave. «No es el primero que viene con eso, y a todos les digo lo mismo. Tienen que devolverlo como lo recibieron». Y continuó diciendo: «Eso es un muerto que le pusieron. Es un pobre difunto cuyo cráneo y tibias están en la cazuela de algún palero. Un palero es un brujo del palo Congo o palo Mayombe. Y este brujo manejaba al muerto a su antojo. Digo manejaba porque el palero perdió el poder sobre su muerto, o ganga, como le dicen ellos. El palero recibió el encargo de atormentar a una persona, cosa que hacía con su muerto. Pero por lo que veo, esa persona logró escapar de su influencia, siguiendo los consejos de alguien avanzado en los conocimientos de la brujería, el vudú o la santería, quien le enseñó cómo romper el vínculo entre el palero y el muerto, dejando a este último sin amo ni rumbo. Ahora ese muerto es un muerto vago, que anda por las noches, buscando nuevas víctimas a las que atemorizar. Estos muertos no suelen ser letales, pero solo buscan alimentarse del miedo. Provocan pesadillas horribles, sí, paralizan a sus víctimas con parálisis de sueño, y luego se acercan lentamente para absorber sus temores con su boca podrida. Al terminar de decir esto, se levantó de su silla, me miró con una expresión grave y se dirigió a una habitación oscura, y regresó al cabo de unos minutos con los huesos de un pájaro muerto, igual al que yo había encontrado en el sobre. Me ordenó que me quitara la camisa y me pusiera dentro de un círculo trazado con pólvora en el suelo. Luego encendió unas velas alrededor del círculo y empezó a recitar unas oraciones extrañas mientras bebía sorbos de un licor fuerte. El ambiente se llenó de un olor a azufre y alcohol. Por momentos arrojaba desde su boca esa bebida sobre mí y me pasaba unas ramas por el cuerpo. Entró en un extraño trance, con los ojos en blanco y contorsionando su cuerpo de manera compulsiva. No podía evitar el asombro ante todo aquello. Era la primera vez que asistía a un tipo de sesión espiritista como esa, y yo era el centro. Pero haría cualquier cosa con tal de liberarme de aquel muerto. El frenesí del trance terminó súbitamente. Cayó al suelo jadeando, y luego de aproximadamente un minuto se puso de pie. Tomó los huesos del pájaro, le pasó las ramas por encima y luego me las pasó a mí. Me dio los huesos del pájaro diciendo: «Ya sabes lo que tienes que hacer». «Disculpe, pero no sé qué tengo que hacer con esto», le respondí. «Debe dejarlo donde cualquiera los encuentre, tal como le sucedió a usted. Cuando alguien los halle y tenga contacto con estos huesos, el muerto lo dejará a usted y perseguirá a esa persona. Puede gustarle o no la idea, pero esa es la única manera que conozco de deshacerse de un muerto vago». Y no dijo nada más. Salí de aquel lugar con los huesos en una bolsa. Entré en la primera papelería que localicé para comprar un sobre donde metí aquellos restos. De vuelta a la casa los dejé en el banco de una plaza, con un billete de $20 en la boca del sobre como señuelo. Me alejé a un lugar
desde donde podía ver el sobre de lejos, hasta que alguien lo encontrara. Al cabo de un rato, un señor que pasaba por allí lo vio, lo tomó y se lo llevó. Yo me dirigí a mi casa y no he vuelto a tener pesadillas ni a recibir la visita de aquel engendro. A ti que escuchas esta historia, piénsalo 2 veces antes de recoger cualquier cosa que encuentres por la calle, por más tentador que pueda ser. Créeme, no querrás tener el espectro de un muerto babeando a 15 centímetros de tu cara. Para más relatos reales de terror, suscríbete al canal, que cada vez nos llegan más testimonios como este. La próxima historia pronto podría ser la tuya.